Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conversación de ImpactNet. Desde hace un tiempo en CasaNet impulsamos este espacio de divulgación y debate de diferentes temas de actualidad de nivel socioeconómico y de políticas públicas. Y en la charla de hoy, en el debate, queremos hablar sobre la digitalización de la educación. Sobre todo queremos analizar desde el punto de vista de qué podemos aprender de toda esta experiencia que estamos viviendo a día de hoy de la COVID-19. Para eso, hoy hemos invitado a Neus Lorenzo, que es inspectora de educación en Barcelona, imparte clases en la Universidad Autónoma de Barcelona y ha colaborado en programas y proyectos europeos e internacionales desde la administración pública viva y durante más de 20 años. Muchas gracias, es un placer estar con vosotros. La verdad es que no solamente es interesante poder intercambiar información y discutir o sencillamente dialogar, sino aprender conjuntamente con gente tan interesante. Gracias. Muchas gracias. Y por otro lado tenemos a Lucas Bortázar, consultor de políticas educativas en el Banco Mundial. Es uno de los 100 expertos de Ecotec y miembro del proyecto Atlántida. Y ha participado en unos estudios y proyectos sobre equidad educativa, financiación pública y muchos temas relacionados con la educación. Gracias por la invitación. Bueno, para empezar, ¿no? Como iba diciendo, en marzo empezó toda esta crisis sanitaria, que desde el punto de vista educativo, una de las primeras decisiones que se implementaron fue el cierre de los centros educativos. Más concretamente, en España fue el 13 de marzo, y esto supuso que las clases de forma presencial se paralizaban y todos los niños y niñas pasaban a estar confinados, como el resto de la población, en sus casas. Esto supuso una gran pérdida del gran papel que realizan los centros educativos como un igualador de oportunidades, ¿no? Para igualar las diferencias socioeconómicas que existen en la sociedad. Lo que se decidió rápidamente para no parar este proceso educativo y este proceso de docencia y aprendizaje fue transformar esta educación presencial en una educación a distancia, en el cual el principal medio fue de las nuevas tecnologías. Esto, claro, tenía un problema de base que era que podía generar, si aún es posible más, diferencias por origen socioeconómico entre las diferentes familias que hay en todo el territorio. Una de las diferencias era el recurso, de hecho, recursos digitales que tienen los alumnos y alumnas en su casa. Es decir, no todas las familias tienen ordenadores o tablets suficientes en su casa o no tienen directamente, y además que se precisa de una conexión adecuada y rápida para poder realizar tareas educativas. Por otro lado, hay las diferencias se ha visto las diferencias de recursos digitales en los centros. La implementación de estas nuevas tecnologías no se ha ido realizando en el pasado de forma igual en todos los centros, ¿no? Existen diferencias a nivel español territorial y también diferencias entre centros, ya sea por tema de la titularidad, por el tema de un centro que se encuentra en una zona urbana o rural, o diferentes características que hace que un alumno o alumna, depende de qué centro educativo esté, puede tener unos recursos digitales u otros. Por eso, como iba explicando, de la noche a la mañana se tuvo que hacer esta transformación de las actividades educativas de las TIC. Por tanto, aquí lo que queríamos primero, me gustaría analizar y debatir un poco es, justo antes que pasase todo esto, cómo se encontraba el sistema educativo en España en cuanto a las nuevas tecnologías en la educación y sobre todo porque me imagino que había y hay diferencias territoriales. Por tanto, por ejemplo, Neus, ¿tú cómo lo ves? Sí, la verdad es que antes de empezar todo lo que serían los confinamientos y los procesos
sanitarios de aislamiento, en las escuelas ha habido siempre diferencias muchas veces que no son imputables solamente a situaciones territoriales, ¿no? Que a veces se tira mano de lo que es fácil decir, es que las autonomías, con que tienen cierta libertad a la hora de organizarse o de establecer líneas pedagógicas, pues esto crea una segregación, ¿no? Pero si uno va a mirar los datos, la verdad es que hay más diferencia dentro de las propias autonomías entre sí que entre autonomías. Si vamos a mirar las medias, puedes encontrar centros que estaban muy adelantados a nivel tecnológico y en el que había pues, zonas de autoaprendizaje o que había eventos para relacionarse con las familias que eran absolutamente digitales, etcétera, en algunas escuelas, y en la misma autonomía había algunas donde tenían el aula de informática, tenían la misma posibilidad de pedirlo o utilizarlo en el propio centro y tampoco se utilizaba porque se estaba priorizando otros aspectos totalmente lícitos, pero en aquel momento la idea de que se puede escoger la línea digital no era prioritaria en otros ambientes o en otros lugares donde se estaba trabajando líneas distintas, ¿no? A veces emocionales o a veces sociales, etcétera, de inclusión desde otro punto de vista. Lo que ha pasado es que todas estas evidencias, que son muchas veces elementos conocidos, incluso elementos de desigualdad económica, social, de aislamiento, de realmente problemas que son socioeducativos, pero en realidad también lo son socioeconómicos, que eran conocidos, ahora se han hecho mucho más visibles. Por lo tanto, no es que antes de la pandemia todo esto no existía, es que ahora se ha hecho mucho más evidente, porque hemos puesto sobre la mesa pues, recursos que se puede ver quién los estaba utilizando, quién no, quién los había desarrollado, quién no, quién los priorizaba y quién no. Esto se da en todas las autonomías. Hay centros muy bien preparados y centros que no estaban priorizando esto, a veces con más o menos lógica, de acuerdo con el contexto, con la decisión del equipo de trabajo, desde luego. Es decir, que a raíz de esta situación, ¿no?, ha puesto en relieve toda esta desigualdad que ya existía, no es que sean nuevas, sino que ya existía el pasado. Cuando digo el pasado ya me refiero a hace unos meses, pero con todo esto que pasa rápido. Y tú, por ejemplo, Lucas, ¿cómo ves este tema? Bueno, yo creo que lo que nos deja meridianamente claro es que el papel de la institución escolar, como viendo este experimento, esta utopía que hemos visto todos de repente ocurrir ante nuestros ojos, juega un papel esencial en la vida de todos los niños en términos de aprendizaje y socialización, ¿no? Y esto lo vemos porque cuando la escuela desaparece, lo que ocurre en cada hogar es una historia muy distinta, ¿no? Las distintas encuestas, informaciones que nos van dando docentes y directores, pero también encuestas a gran escala, lo que muestran es que cada niño y cada niña están viviendo de una manera muy distinta en términos de aprendizaje y de conexión con la escuela y con sus pares esta situación de confinamiento, ¿no? Evidentemente, todas las costuras del sistema, una vez desaparecen, dejan paso a las realidades de cada familia y, en este sentido, evidentemente las diferencias tecnológicas son importantes, pero las que tienen que ver con la capacidad de las familias de desarrollar, desarrollar y acompañar en cuanto al diseño de experiencias de aprendizaje en el hogar, pues son enormes, ¿no? Y no es lo mismo una familia, primero con dos padres, o sea, un padre y una mamá, una familia, un núcleo familiar de 2 adultos o más adultos con estudios superiores que son capaces de, digamos, incorporarse y acompañar a sus hijos e hijas, que una familia monoparental que con una madre que no tiene estudios superiores, ¿no? En ese sentido, la escuela es académica, tiene unos códigos muy académicos, sobre todo en secundaria, y eso, digamos, que pone contra la espada y la pared a todas las familias. En cuanto a los centros, pasa un poco lo mismo. Es decir, la institución escolar garantiza que todos los alumnos tengan aprendizajes y experiencias semejantes, pero la institución que regula o que facilita la organización de los centros, que no dejan de ser las políticas públicas y las políticas docentes, que es en mi comunidad y en casi todas las comunidades autónomas, pues presenta algunos retos, pues hace que la experiencia de cada centro a la hora de responder al aprendizaje virtual sea bien distinta. De alguna manera, como no todos los docentes y centros han tenido alguna oportunidad
formativa y unos recursos adecuados y unos incentivos, digamos, para poder atravesar todo un difícil camino de cara a la organización de la enseñanza, y en este caso de la enseñanza online, significa que cada centro va a tener una aproximación muy dispar, ¿no? En el momento en el que eso no está fuertemente institucionalizado, digamos, con recursos, formación digamos, y mecanismos para que las cosas, es lo que hemos visto, ¿no? Y además no depende tanto del contexto socioeconómico del alumno, que obviamente también, sino de otro tipo de cosas. A mí me parece muy preocupante, y esto lo hemos visto no solo en los datos previos que ya teníamos, sino en los datos que se están recogiendo, que la titularidad explica, por desgracia, que muchos centros públicos estén por detrás en cuanto a preparación de esto, y no necesariamente porque atienden un alumnado más difícil, que también, evidentemente, sino porque quizás no han recibido el apoyo suficiente o quizás no han hecho un camino, digamos, de preparación que sí en los centros de titularidad concertada o privada sí lo han hecho, ¿no? Esto creo que hay que pensar y reflexionar sobre ello. Claro, sí. Bueno, muchas gracias. Es muy interesante. También yo creo que también de todo lo que decís, ¿no? Uno de los gran retos que ha supuesto eso, ¿no? Es porque, claro, en este proceso de desarrollo de un niño o una niña también es muy importante la relación con sus iguales, ¿no? Con compañeros y compañeras de su edad, porque les ayuda a realizar este proceso de desarrollo, ya sea social, psicológico, emocional. Claro, y lo que ha pasado ha sido que a raíz del confinamiento, todos los niños y niñas están en su casa, algunos, por suerte, tienen otros compañeros o compañeras, o bueno, compañeros o compañeras, mejor dicho, familiares o algún tipo de menor en casa, pero otros están o han estado solos o solas. Por tanto, ¿cómo puede aquí la digitalización jugar este papel aquí? Sí, cualquiera de los dos. No, Sí. una de las prioridades que tiene la educación precisamente es este desarrollo socializador, ¿no? Es un desarrollo que va más allá del conseguir pues que sea un trabajador eficaz, buscamos que sea un ciudadano con el pleno derecho y por lo tanto la capacidad de ejercerlo en lo que sería la convivencia para el bien común, para construir conjuntamente un futuro. Es cierto que cuando hablamos de entre iguales, siempre estamos pensando todavía en esta idea de la escuela de 30 niños o 25 o 40, es igual. Un grupo de alumnos de la misma edad que además van a aprender lo mismo en el mismo momento y el mismo profesor. Cuando sabemos que esto cada vez funciona menos. Funciona menos porque esto es pensado para cuando el profesor era la única fuente de información o el único gestor de los libros, por lo tanto, el facilitador del acceso a la información muy organizada y encorsetada, cuando sabemos ahora que los alumnos tienen acceso no solamente a información, sino a experiencias educativas mucho más allá del centro, incluso con congéneres de la misma edad y de la misma tipología, de los mismos intereses, ¿no? En el sentido en que las actividades de deportes, las actividades extraescolares, los clubs juveniles, los encuentros, incluso las colonias o los viajes familiares o de grupos de alumnos en diferentes entornos pues según la edad, ya están proporcionando este espacio educativo, ¿no? Aquí lo que sí que es cierto es que tal vez la escuela no ha encontrado la manera de enriquecerse con las experiencias aprendidas en esos entornos. Entonces, el hecho de que la escuela tienda a impartir de forma instruccional una serie de contenidos hace que todo lo que se había desarrollado en los espacios de las extraescolares, las complementarias, llámalo como quieras, actividades que se hacían con los compañeros, no siempre dentro del centro, que podían ser en colonias o podían ser en otras entidades o fundaciones o asociaciones educativas de todo tipo, no se hayan integrado a las escuelas. Es decir, a veces pecamos de creer que el sistema más válido es este que está estabulado, en el que se establece una dialógica de profesor-alumno, casi, por decirlo de manera paternalista, sin que haya posibilidad de que entre iguales se enriquezca el conocimiento o se enriquezca la capacidad de relacionarse y de ser empático, de saber escuchar, ¿no? Creo que uno de los grandes éxitos que estamos viendo ahora es que nos damos cuenta de la necesidad de estos otros espacios. Ahora la gente es muy consciente de que el alumno necesita un acompañamiento emocional, que muchas veces
veces, como ha comentado antes Lucas, lo que viven las familias no tiene nada que ver por mucho que tengan niveles económicos o niveles educativos similares, ¿no? Y no solamente el abuso infantil o los problemas de inseguridad o de violencia del hogar que ya están sobre la mesa, sino incluso situaciones en las que la realidad de tener varios hermanos, un solo ordenador, el padre trabaja en los ordenadores de la empresa, resulta que no pueden acceder a las horas en que todos los demás están conectándose, o sencillamente no tienen acceso al teléfono o al WhatsApp o al Instagram o lo que tengan otros compañeros de su edad. Todo esto hace que seamos muy conscientes del papel socializador de la escuela, porque es ahora donde se dan cuenta, nos damos cuenta los adultos y los educadores, que nos podríamos enriquecer mucho más trabajando conjuntamente y utilizando metodologías y formas de trabajar que no siempre son instruccionales. Al contrario, que permiten la dialógica entre iguales, ¿no? Esta paridad de decir, vamos a crear entre pues, alumnos del mismo grupo, entre equipos de diferentes edades, entre un grupo de personas interesadas que van a interrogar a los abuelos a distancia, etcétera, podríamos llegar a tener redes de conocimiento que estimulan la concepción de que la sociedad no es sencillamente nuestros iguales en edad, porque serán los que competiremos en el mundo laboral, ¿no? Al contrario, la sociedad es plural, es transversal, calidoscópica, y de todos ellos hemos de aprender. Yo creo que aquí sí que ha habido un despertar, que igual como considero que tal vez era bastante conocido el problema pues, del acceso a Internet o de las cuestiones económicas, esta idea de que no todo el mundo tiene el ayudo familiar o el ayudo en casa para poder tener estos otros espacios de crecimiento, esto no era tan claro, ¿eh? Creo que ha sido un despertar para muchos. Se necesita este apoyo emocional, social y de relación que aún hemos de plantearnos cómo vamos a hacer a partir de ahora, desde luego. Sí, yo, por añadir, porque estoy bastante de acuerdo con lo que decía Neus, sí creo que el sistema educativo y en general todos los órganos que lo gestionan, ¿no? De administraciones, direcciones, inspección, como que están de alguna manera programados para funcionar bajo un modelo y en ese sentido funciona bien. Lo que pasa es que, claro, se han dado muchas paradojas, ¿no? En estos meses que lo vemos cuando miramos a los niños, ¿no? Pues se han dado las paradojas de ver videollamadas de niños de 5 y 6 años, por supuesto, súper interrumpidas, porque las dinámicas presenciales son otras y obviamente sin ningún sentido. Se han dado las dinámicas de que un aprendizaje, digamos, muy programado, muy en grupo, muy por edades y muy bajo un prisma de siempre, digamos, de programación didáctica lineal, tiene poco sentido cuando tu abuela o tu tío está ingresado en el hospital, cuando la conversación que tú con 12 años en casa vives es la de la curva epidemiológica, el ERTE o no sé, es decir, si ha llegado la comida al supermercado de abajo y se puede bajar a comprar, ¿no? Y en ese sentido, esa rigidez que yo creo que para armar un sistema educativo hace 50, 40, 30 años era muy necesaria para que todo el mundo pudiera llegar, para una situación tan compleja como esta, no solo ya afecta al sistema educativo español, afecta a casi cualquier sistema educativo que de la manera en la que está programada no puede llegar, digamos, a dar una respuesta nueva que permita a los niños entender lo que están viviendo, el por qué y sacar reflexiones y aprendizajes de todo ello, ¿no? Y en ese sentido yo me quedo mucho con eso, ¿no? Con las situaciones tan, digamos, con esos contrastes tan grandes que se están viviendo en muchas casas, que los padres están viendo por primera vez a través de la pantalla lo que no ven en el aula y la necesidad, digamos, desde las políticas públicas dar mucha más flexibilidad y quitar rigidez al sistema para que permita, por un lado, pues a los centros y a los docentes funcionar de una manera distinta y, por otro, a los alumnos a pensar que pueden tener unas expectativas diferentes de la escuela, ¿no? Muchas gracias. Sí, muy interesante todo esto que habéis estado comentando, de bueno, todo lo que ha supuesto este shock ¿no? que hemos tenido en la educación y sobre todo en la digitalización. Y sobre todo ahora han salido, ¿no? los temas
puede aportar la tecnología en el proceso de aprendizaje, en el proceso de docencia, en el proceso de asociación emocional, pero también, claro, hemos estado hablando de todos los puntos positivos, pero también hay otros retos, ¿no? Aquí que también se ha puesto de manifiesto, ¿no? De consejos de no sé, cuidado con el tiempo que pasa el niño o la niña delante de la pantalla del ordenador, de la pantalla de tablet, o aquí con cuidado porque también es un espacio donde puede haber abusos que no se pueden controlar o ver tan fácilmente, entre comillas, que si fuera de forma presencial en las aulas, ¿no? ¿Y cómo veis vosotros cómo se puede encarar estos problemas para que no sucedan? Por ejemplo, Lucas, ahora. Lucas, creo que has Sí. inhabilitado el micro. Ay, perdón. Ya está. Pero mejor que empiece Neus y yo recuerdo. Sí, Vale. la verdad es que estaba pensando precisamente ahora que tenemos que plantearnos qué pasará a partir de ahora. Estamos esperando que todo funcione y que dentro de nada, pocos meses la cosa funcionará de forma absolutamente ordinaria. Pero puede que ser que no, seamos realistas. Puestos a pensar cuáles son los siguientes pasos. Aquí sí que pienso que una de las cuestiones que tal vez no nos damos cuenta es que habremos de hacer concesiones porque hay algunas situaciones en las que no queremos renunciar. Si nosotros queremos realmente ser capaces de utilizar plataformas que funcionen para todos los niños, no solamente para los que puedan pagarse ciertos niveles de conectividad o no solamente para aquellos que están en una escuela, que ya la escuela ha contratado estas plataformas. Si queremos utilizar espacios comunes y abiertos, muchas de estas áreas o de estas herramientas requieren elementos de identificación personal. Por muchas razones, que no voy ahora a entrar a discutir, que también serían discutibles, ¿no? Pero esta identificación no deja de ser un riesgo sobre la privacidad, que además, no solamente porque saben quién eres, dónde vives, conectas, a qué horas, quién se conecta, cómo se conecta, sino que uno puede saber qué estás consultando, qué has comprado, cuándo has comprado, qué te interesaría comprar, y tienes aquí expuesto ante todo el que esté recogiendo la información cuestiones de tu privacidad que no tendrían por qué llegar. Y que en educación tiene además elementos muy singulares. Fijaros, estamos dando notas, estamos dando, a ver, por decir algo, ya sabemos que no hemos adelantado currículum, etcétera, pero se dan feedback, se dan respuestas. Las últimas pruebas PISA tenían un acceso a plataforma, esto es virtual, se hace a distancia. Va a parar todo esto. Sabemos que está en los servidores, que si el Canadá, que si Australia, que si... Sí, pero toda esta información puede salir a la luz en algún momento. Uno puede decir, mire usted, lo siento, no le vamos a dar un préstamo porque las cuestiones hipotecarias, desde luego, han demostrado que ustedes o todos los que a los 15 o 16 años sacaron las competencias básicas por debajo de no sé cuántos, no van a pagar la hipoteca. Bueno, aquí puedes encontrarte con pura estadística que entonces es un abuso a nivel individual, porque cada uno es como es, no tiene por qué realmente ajustarse a una estadística, pero que también nos encontraremos que la unión de muchos servicios requiere de esta estadística. Es decir, vamos a pedir, por un lado, que nos provean de unos servicios que están basados en la inteligencia artificial, en la estadística, en la Big Data, y al mismo tiempo eso es poner en manos de corporaciones, entidades y empresas una ingente información que a medio y largo término puede revertir en contra de los propios usuarios, sin saber para qué podrá hacerse servir en el futuro. Aquí sí que creo que hemos de pensar que, a pesar de que estamos dispuestos a renunciar a muchas cosas, y lo vemos sencillamente diciendo, vale, sí, de acuerdo, cuando quieres leer un artículo o cuando quieres acceder a un diario, en cierto modo habremos de aprender a decir no, a pesar de que me interese, porque hay riesgos que no podemos permitirnos, no tanto para nosotros, no para los menores que tenemos en custodia. Es que ahí hay gente que no es nuestra propia decisión, es una decisión de alguien que por ahora no ha podido expresarse, ¿no? Esto en cuanto a privacidad. Hay otras líneas de trabajo que son exactamente igualmente peligrosas porque desconocemos la evolución de todas estas grandes cantidades de información. Desconocemos para qué y cómo se harán servir.
Lucas, lo que Yo estabas diciendo por antes. añadir un poco de debate, voy a discrepar un poco sanamente con Neus, no tanto porque no Es lo crea que que toca esto, debate. no tanto porque no crea que la privacidad no sea un aspecto importante, y ni que no vea, sino porque creo que cuando se trata de discutir cómo la escuela puede profundizar en su digitalización, nos centramos en esto únicamente, estamos, en mi opinión, dejando de ver la foto global que tenemos delante. Y me explico. El sistema educativo ha tenido que tomar una decisión, todos los sistemas educativos del mundo, 1.500 millones de niños, han tenido que tomar una decisión inevitable y a la vez terrible, que es cerrar las escuelas con la consciencia de que eso iba a generar menos aprendizaje y desigualdad. Y sin embargo era la decisión correcta, porque era la única que se podía tomar y porque sabemos que era uno de los principales focos de transmisión del virus, igual que los puestos de trabajo, el transporte público o los espacios públicos abiertos y cerrados, y por tanto había que cuidarlo. Dicho esto, a la hora de pensar en cómo se pone en marcha, cómo se concreta y cómo se implementa un sistema de aprendizaje online o virtual, hacen falta administraciones decididas y dispuestas a asumir riesgos, a tomar decisiones difíciles y a colaborar con los distintos agentes. Y en este sentido, eso implica toma de decisiones que tengan que ver con puesta en marcha de iniciativas que pueden no funcionar, colaboración con el sector privado, no tanto para que el sector privado se lucre, sino para poner al sector privado, que si ve interés en ello y ve decisión y liderazgo, lo va a hacer al servicio del bien público y al servicio de la educación. Y en los países donde las administraciones públicas sientan al sector privado y le dicen, vamos a ponernos de acuerdo para que esta herramienta que has diseñado pueda llegar a 5, 7, 8 millones de alumnos bajo estas condiciones que pongo yo, que son, entre otras, evidentemente, la de la privacidad, se acaba uno poniendo de acuerdo. Al final, da la sensación de que esa falta de decisión y ese miedo nos paraliza de cara a articular decisiones. Voy a poner dos ejemplos extremos, pero que, sin embargo, muestran que el liderazgo tiene mucha importancia y permite, digamos, llegar a puntos diferentes. China ha puesto en marcha un sistema público que ha llegado a una barbaridad, no sé, 60, 70, 80 millones de niños a la vez, sin que se caiga, ha sido puesto y pilotado de un día para otro, ha contado evidentemente con un fuerte apoyo público, pero también con la presión del sector privado, y ha sido, digamos, que el mayor experimento de educación online de la historia reciente. Pero en Estados Unidos, que digamos que sería el ejemplo extremo, donde hay decenas y decenas de proveedores privados, pues muchos de esos proveedores han arrimado el hombro, han puesto recursos que, digamos, por los cuales los centros y las administraciones pagaban a precios y asequibles, han dado becas y demás, y aunque esos mercados pueden estar más fragmentados, han llegado a muchos niños, ¿no? Entonces, hay maneras de hacerlo, hay maneras de poner todo tipo de herramientas, y el problema no es tanto la privacidad, que evidentemente es un requisito indispensable, sino el miedo a tomar decisiones que a veces, pues yo creo que en estos meses ha paralizado un poco a las administraciones. Claro, sí. Es verdad que bueno, ya había muchas preguntas que responder antes de toda la crisis y creo que a raíz de esto aún se han abierto más preguntas que en algún momento se tendrán que contestar y seguir debatiendo como estamos haciendo. Pues nada, yo ya creo que podemos concluir con el debate. Solo agradecer tanto a Neus como a Lucas por haber accedido a participar en este debate y poder aportar todo su conocimiento y experiencia que tienen en el campo de la educación. Así que, bueno, el siguiente ImpactNet nos volvemos a ver aquí. Muchas gracias a los dos. A vosotros. Muchas gracias, Pere. Encantada. Chao.